El otro día recibí un mail. Era de una suscriptora que me contaba que estaba paralizada en su vida y quería saber qué hacer laboralmente. Tenía varios posibles caminos y no sabía cuál coger, cuál le haría más feliz. En resumen, no sabía qué hacer con su vida. Su correo terminaba diciendo que estaba esperando mi respuesta o alguna señal del universo para saber por dónde ir. Debe ser porque corrí un maratón. Propósito. ¿Cuál es tu propósito de vida? Lo mejor, yo creo que, al menos lo que a mí más me ha ayudado, no es preguntarme cuál es mi propósito de vida, que también creo que existe, sino qué es lo que quiero hacer en esta etapa de mi vida. O sea, eso al menos te quita un montón de peso de encima, porque ya pasas de qué quieres hacer en toda tu vida, en qué quieres trabajar durante 50, 60 años o en qué quieres trabajar ahora. O sea, qué te apetece hacer ahora. Entonces, cuando ya lleves un tiempo haciendo cosas, miras hacia atrás y ya puedes ver más o menos un patrón de lo que te gusta hacer. En plan, bueno, pues si he estado disfrutando de hacer un blog o disfruto de tener un canal de YouTube, igual lo que me gusta es dedicarme a la comunicación. Entonces yo creo que hay mucha gente que se paraliza, incluso no a los 18, sino a los 25, a los 29, a los 30, que dice, wow, tengo que decidir algo que tengo que hacer, una cosa. O sea, ahora que he crecido un poco y puedo echar la vista atrás, creo que el secreto está en probar muchas cosas e ir descartando para quedarte con las que realmente te llenan o las que te gusta hacer. Y no quiero decir que no exista el propósito de vida, porque para mí existe, pero realmente te lo venden como que en tu juventud, cuando eres una tierna ovejita, dices, pues yo he nacido para esto y estudias, yo que sé, 5 años y luego la carrera va así para arriba. No es real, no es verdad, no conozco a nadie que le haya pasado así. Entonces cuando he salido a correr y le estaba dando vueltas al mail, un eructo de correr, como si fuese normal. He salido a correr y no dejo de pensar en la chica que me ha mandado el mail, porque yo también he estado ahí, o sea, he estado en ese mismo lugar y joder, a mí me costó un montón salir de ahí. Se me han ocurrido dos cosas. La primera es que si realmente no tienes ni idea de lo que te gusta, ni un poquito, no sabes qué, haz algo que no te guste y no pasa nada. Por ejemplo, una vez vi una entrevista a Casey Neistat que él decía que lo que más le sirvió para encontrar su propósito de vida era ser camarero. Porque cuando estaba siendo camarero, estaba lavando platos, él soñaba con lo que quería hacer. It was like 40, 50, 60 hours a week. When I had a second job in a kitchen, it was 70, 80 hours a week. You spend that time just fantasizing about what you want to do with your life. Trabaja de algo que no te guste o ponte a hacer diferentes cosas, prueba cosas y estoy segura que mientras estás haciendo cosas que no te gustan, pensarás en algo que te gustaría hacer. Yo creo que lo importante es avanzar y creo que es mucho más importante tener un mal plan a no tener ningún plan. Porque en mi experiencia es muchísimo más fácil cambiar de dirección cuando has empezado a correr, decir, por aquí no, cambio de camino, que empezar a correr o empezar a coger el hábito de correr. O sea, lo mejor que puedes hacer es probar cosas, equivocarte. También si todavía no sabes qué es lo que te gusta o por dónde te gustaría ir, el otro día estaba escuchando una entrevista de mi amiga Alma. Ella tiene un podcast que se llama Mi Patio de Vecinas, ¿vale? Y le estaba haciendo una entrevista a un chico que se llama Manuel, que es numerólogo. Y tanto si crees en la numerología como si no crees, no pasa nada. Pero dijo algo que me llamó mucho la atención y pensé, es muy interesante, creo que tiene razón. Dijo, tú no puedes admirar algo en alguien que tú no lo tengas ya. ¿Voy mal en lengua? ¿Eso no posible es? Entonces, si tú admiras algo mucho de alguien, es porque lo reconoces en ti y es porque te gustaría serlo, te gustaría desarrollarlo y tal. Entonces, me parece un muy buen consejo. Y la segunda cosa que se me ha ocurrido es la siguiente, veréis. Esta chica, ¿no? Por ejemplo, que tenía diversos caminos a los que ir, ¿no? Cuando empecé el canal de YouTube, me escribieron de una universidad para ser profe de universidad. Entonces yo pensé, wow, es una pasada, mola un huevo, wow, era para ser profe de marketing, ¿vale? Pero cuando pasaron días pensé, ¿realmente me apetece hacer esto ahora? Yo quiero dedicarme a mi canal de YouTube, ¿me apetece dar clases? Entonces lo que hice fue lo siguiente. Veréis, imaginad que tenéis una línea del 1 al 10, ¿vale? 1, 2, 7, 8, 9, 10. Ya sé contar, mamá. Aquí pasa algo que es muy curioso. Si tú le preguntas a alguien cuánto le apetece hacer algo del 1 al 10, pueden decir que les apetece un 6. Si dicen que les apetece un 6, tú sabes que no les apetece mucho, porque es casi un poco más y el 5 suspendido. O sea, no te apetece mucho. Si te dicen un 8, dices, ¡buah! Realmente le apetece mucho. O sea, un 8 es que te apetece de verdad, lo quieres hacer. Pero si te dicen un 7, ¿para qué está ahí el 7? O sea, el 7 te deja en medio como en plan, meh. Porque normalmente cuando no
no sabemos hacer algo, ¿no? Estamos entre el 6 y el 8, siempre. ¿Qué vamos a hacer? Quitar el 7. No existe el 7, ¿vale? Tienes que elegir entre 6 y 8. O sea, es lo que hice yo con lo de la universidad. Pensé, ¿quiero dar las clases de universidad? Sí, quiero. Pero entre el 6 y el 8, ¿dónde estoy? Y estaba en el 6, entonces pensé, no te engañes, Judith, no lo quieres hacer. Y dije que no, y es de lo mejorcito que he hecho, porque tengo un montón de tiempo ahora para hacer vídeos. Y todo el mundo pensando, pues publica más, hija de... Ahora hablamos de eso. Otra cosa que dijo Casey Neistat, perdón, es que me gusta mucho. Otra cosa que dijo, que me parece un consejo brutal, es no hagas por 1000 euros lo que no harías por 1 euro. A friend of mine told me this idea that if you wouldn't do it for $1, don't do it for $1,000,000. Si tú no harías un vídeo de YouTube, pero quiere decir todo el proceso, ¿vale? El guión, pensar temas, grabarlo, luego editarlo tú, todo. Si no lo harías, no te gusta realmente YouTube, no te gusta realmente hacer esto. Entonces no lo hagas por 1000 euros, no te metas en YouTube por dinero. Vale, propósito, fuera. Imagínate que ya has encontrado tu propósito, ¿vale? Dices, vale, esto es a lo que me quiero dedicar. ¡Pam! Lo he encontrado. Pues pasa algo, pasa que te dicen, no tan deprisa, Rogers. Miedo. Mucho miedo y muchos miedos. O sea, gente que yo sé que valdría para hacer algo, que le conozco de toda la vida y yo pensaría, ay, serías tan bueno si hicieses esto que quieres hacer, y no se atreven. Uy, es que me viene una de nombres a la cabeza. De lejos, el miedo mata muchos más sueños que el fracaso. ¿De a qué tienen miedo esas personas? Al fracaso. Spend your whole life imagining ghosts, worrying about the pathway to the future, but all there will ever be is what's happening here, and the decisions we make in this moment, which are based in either love or fear. So many of us choose our path out of fear disguised as practicality. What we really want seems impossibly out of reach and ridiculous to expect, so we never dare to ask the universe for it. I'm saying I'm the proof that you can ask the universe for it. ¿Sabéis que es curioso? Que nunca, porque no conozco a nadie, decidme una persona que conozcáis que sea así, nunca nadie va a tener más éxitos que fracasos. Nunca, jamás. Quizá vosotros veis muchos éxitos porque es lo que se ve. Si me conoces ahora y dices, mira, ha tenido 2 canales de YouTube que le han ido bien. Hizo un blog cuando tenía 21 y trabajó en una de las mejores empresas de España y luego estuvo en la radio y se ve como lo bonito. La verdad es que intenté hacer 2 empresas y fueron todo equivocaciones. Empezar empresas con gente que no conocía y que no hacía... ¿Quién hace eso? Con esos fracasos he aprendido muchísimo, muchísimo. Si tu miedo es fracasar y que la gente te vea fracasar, es ridículo. Una cosa que aprendí el año pasado que me dijo un amigo es, para la gente eres un personaje secundario. O sea, pueden hablar de ti un minuto, luego se van a su casa a hacer sus cosas, no piensan en ti. Te vas a quedar sin intentarlo, solo porque pienses que igual fracasas, puede ser que fracases. Seguramente fracases al principio, pero que vas a fracasar y te van a criticar o se van a reír de ti. Que se rían. Si hagas lo que hagas, la gente tiende a hablar. O sea, la gente tiene miedo al fracaso cuando el fracaso es lo que va a hacer que tengan éxito. Porque si no tienes muchos fracasos, no vas a aprender. Y si no aprendes, no puedes tener éxito. Es absurdo. Es como si te encanta patinar. Dices, ¡guau! Me encanta. Veo a la gente patinando y digo, ojalá yo patinase así. Me encantaría patinar así. Pero no lo intento porque me voy a caer. Claro que te vas a caer. Te vas a caer 1000 veces. Pero luego patinarás genial. Pues es lo mismo en la vida, es exactamente lo mismo. Vas a equivocarte 1000 veces, vas a tener 1000 fracasos. Te equivocarás de pareja. Voy a decir 1000 veces, espero que 1000 veces no. Bueno. ¿Has ejercido o ejerces la prostitución? Todavía no. Te equivocarás de carrera, te equivocarás de trabajo, te vas a equivocar siempre. Y sobre todo, aprender mucho, leer mucho, trabajar mucho, esforzarse mucho. Porque cuanto más te formas y más aprendes, más valor tienes. Y cuanto más valor tienes, más posibilidades tienes de tener éxito en algo. El otro día quedo con una amiga, ¿vale? Y me está hablando de una cosa que intentó y no le funcionó. Un Instagram de moda, ¿vale? Que intentó hacer. Y me dice, soy un fracaso. Y yo pensé, ¿qué dice? Aquí está su cabeza. ¡Ay, se me ha caído un moco! No, pero pensé, ¿cómo va a ser? Tú no eres un fracaso. Fracaso es un evento. Ha fracasado un evento. Ha fracasado algo que he intentado. Pero no una persona. O sea, puedes intentar cosas una y otra vez. Es genial. ¡Oh! Intentadlo, maldita sea. Es muy curioso porque el miedo normalmente lo que he visto es que desemboca siempre en excusas. O sea, gente que quiere llegar a una cosa que ellos consideran que es el éxito y les da tanto miedo llegar al éxito. Hay gente que teme al éxito, que le da mucho miedo tener dinero. Entonces ponen excusas. Es que lo decía mucho mi ex jefe y pienso que tiene toda la razón. O tienes resultados o tienes excusas. No puedes tener las dos cosas. Vale, y luego ya lo he explicado un poco, pero el fracaso. Lo que me di cuenta también es que veo mucha gente que empieza algo, empieza cualquier cosa y acaba dejándolo porque no le gusta un proceso. Por ejemplo, gente que quiere ser youtuber pero no le gusta editar. Gente que empieza en un trabajo nuevo y no le cae bien una persona y renuncian, ¿no? Pero lo que veo mucho es gente que yo los veo desde fuera y veo que están renunciando. Siempre hay algo que no les gusta. Pero eso se convierte en un hábito.
Y luego estas mismas personas que tuve que renunciar por todo son las mismas personas que luego no tienen relaciones estables. No sé, es como que al final renunciar cosas y buscar a otras cosas nuevas, ¿no? Se vuelve un hábito y es ridículo realmente. Madre mía, estoy poniéndome profundita, ¿eh? Yo creo que después de muchos fracasos llega el éxito. Llega el éxito en algo. Ni siquiera es una etapa final. Es en plan, llegas a un sitio que dices, uy, estoy cómoda, pero en cualquier momento se cae. Entonces, tienes que estar muy acostumbrado a esto. Esa es mi conclusión final. Acostúmbrate a fracasar. A nadie nos gusta, pero es así. Porque con el fracaso va el aprendizaje. Y sin aprendizaje no hay éxito. Eso es lo que quería hablar hoy. Ay, no sé si me he liado demasiado, pero lo que yo quería decirle a la chica del mail, bueno, le digo porque me ha preguntado, si no, no me metería donde no me llaman. No tienes que haberte dado cuenta de cosas antes de probarlas, ¿sabes? No tienes que tener todo resuelto antes de intentarlo. Un ex jefe mío estaba obsesionado con decir hay que avanzar, 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 avanzar. Y yo al principio no lo entendía. Pensaba que avanzar, hijo, me está dando ansiedad. Pero ahora lo entiendo a la perfección. Y es que cuando alguien quiere hacer algo le da 1000 vueltas, yo incluida. Lo que yo creo que te está pasando, a la chica del mail, lo que yo creo que te está pasando es lo que me pasa a mí a veces en YouTube, que tenemos que dejar de hacerlo, que es parálisis por análisis. Estás pensando tanto en las opciones que tienes y lo quieres hacer todo tan perfecto que no estás haciendo nada. Y es ridículo porque no te estás moviendo. Eso me lo estoy diciendo a mí misma, no es que te estoy destrozando. Me estoy destrozando a mí misma. Yo creo que lo que tienes que hacer es dejar de pensar ya. Toma una decisión ya, ahora mismo, hazla, y si no te gusta en 2 días, cambias de dirección. Y si no te gusta en 2 semanas, cambias de dirección. Avanza, avanza, avanza. Ese sería mi consejo. No le des tantas vueltas, piensa que puedes fracasar y avanza hasta que encuentres algo que te guste. Ya está, ya me callo. En fin, espero que le haya servido de ayuda a más gente. Son un montón de cosas que he aprendido en estos años. Siento que haya sido un vídeo un poco diferente, pero también me apetecía, porque estoy siempre dándole tantas vueltas a hacer algo diferente en YouTube. En plan, no, y ahora la cámara aparece por aquí y luego yo que sé, toco un mapa y aparezco dentro, no sé qué. Quería como romper ya y empezar, venga, Yevita, avanza. Un besito, muchas gracias por ver el vídeo, y el miércoles estará el vídeo de la guía de Barcelona, que es una pasada y es muy divertido. En fin, ya me callo. Un besito. Adiós. Everything around you that you call life was made up by people that were no smarter than you. And you can change it. You can influence it. You can build your own thing. Suddenly, the world I used to know, I see it differently. You woke me from a dream, now here's reality. Baby, you are really hurting me. 'Cause